Bienvenidos a Lo Conocías. Hoy nos adentramos en la historia de un tanque que encarna el ingenio, la necesidad y el espíritu de lucha de un país pequeño frente a un gigante. Hablamos del BT-42, el peculiar tanque de asalto finlandés que se enfrentó al poderío soviético en la Segunda Guerra Mundial. Aunque lejos de ser perfecto, este vehículo nos cuenta una fascinante historia de adaptación y resistencia. Comencemos. Contexto de la guerra de continuación. Para entender el origen del BT-42, primero debemos situarnos en el contexto histórico. Tras la Guerra de Invierno, de 1939 a 1940, Finlandia perdió una parte considerable de su territorio ante la Unión Soviética. Sin embargo, la derrota no extinguió el espíritu de lucha de los finlandeses. En 1941, cuando Alemania invadió la Unión Soviética, Finlandia vio una oportunidad para recuperar sus tierras y se alió con los alemanes en lo que se conoce como la Guerra de Continuación. Pero había un problema: el ejército finlandés tenía serias carencias en cuanto a blindados, mientras que los soviéticos contaban con misiles de tanques modernos, incluyendo el temido T-34. Con recursos limitados, los finlandeses tuvieron que improvisar. Entre sus botines de guerra se encontraban tanques ligeros soviéticos como el BT-7, capturados durante la Guerra de Invierno. Aunque estaban obsoletos, los ingenieros finlandeses decidieron transformarlos en un nuevo tipo de tanque de asalto, el BT-42. Transformación del BT-7 en el BT-42. El diseño del BT-42 comenzó en 1942 y se basó en la modificación del chasis del BT-7. Este tanque ligero era conocido por su velocidad gracias a su sistema de suspensión Christie, pero su blindaje y armamento ya eran insuficientes para los estándares de la época. Para convertirlo en un tanque de asalto, los ingenieros finlandeses reemplazaron la torreta original por una diseñada localmente. Esta torreta más grande albergaba un cañón británico de 114 mm, originalmente usado en la Primera Guerra Mundial como artillería de campaña. El blindaje fue reforzado, aunque de manera limitada, alcanzó un máximo de 20 mm. Esto le hizo vulnerable frente a armas antitanque modernas. Además, el diseño carecía de una estabilización adecuada, lo que dificultaba disparar con precisión en movimiento. A pesar de sus defectos, el BT-42 ofrecía una solución temporal para las necesidades del ejército finlandés, que enfrentaba una desventaja numérica y tecnológica. El BT-42 en combate. El BT-42 entró en combate durante la Guerra de Continuación, participando en enfrentamientos clave contra las fuerzas soviéticas. Su principal rol era el de tanque de asalto, apoyando a la infantería en la destrucción de fortificaciones y posiciones enemigas. Sin embargo, el BT-42 demostró tener serias limitaciones en combate contra tanques soviéticos modernos, como el T-34. Su cañón resultó ser ineficaz, y su delgado blindaje no ofrecía protección suficiente. En varias ocasiones, el BT-42 fue destruido antes de poder causar un daño significativo. A pesar de esto, los tripulantes finlandeses mostraron un coraje extraordinario al utilizar estos vehículos en condiciones adversas. Su conocimiento del terreno y táctica de emboscada permitieron a los BT-42 infligir algunos daños, aunque con grandes sacrificios. El declive del BT-42. A medida que avanzaba la guerra, quedó claro que el BT-42 no podía competir con los tanques más modernos. En 1944, durante la batalla de Tali y Antala, uno de los enfrentamientos más grandes entre Finlandia y la Unión Soviética. Los BT-42 lucharon desesperadamente, pero su rendimiento fue insuficiente. Tras estas derrotas, Finlandia comenzó a reemplazar los BT-42 por tanques más efectivos, como los Stug-3 alemanes, que ofrecían mejor armamento y blindaje. Para el final de la guerra, la mayoría de los BT-42 habían sido destruidos o retirados del servicio. Hoy en día, solo uno de estos tanques sobrevive, preservado en un museo como testimonio de la creatividad y la valentía del ejército finlandés. Legado. A pesar de sus limitaciones, el BT-42 dejó una huella importante en la historia militar. Representa la capacidad de un país pequeño para adaptarse y resistir frente a un enemigo abrumador. Aunque su diseño no era perfecto, simbolizaba el ingenio y la determinación de Finlandia en tiempos de guerra. Además, el BT-42 es un ejemplo de cómo la necesidad puede llevar a soluciones innovadoras, aunque imperfectas. Su historia sigue siendo una fuente de inspiración y estudio para los entusiastas de la historia militar. Conclusión. Y así concluye la historia del BT-42, un tanque único que luchó valientemente en uno de los conflictos más duros del siglo XX. ¿Qué opinas de este peculiar vehículo? ¿Crees que podría haber tenido más éxito con un diseño diferente? Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos cuál es el próximo vehículo que quieres que traigamos. Nos vemos en el próximo vídeo de Lo Conocías.